Buen día, jóvenes. Vamos a ver ahora la práctica demostrativa amplificador de potencia en oposición. Para esta práctica, bueno, pues ustedes van a ver el video del desarrollo, pero sí van a escribir los conceptos básicos, ¿sí? Y la información preliminar. Esta información pues es a mano ahí en su libreta, ¿sí? Este circuito, esta figura 22.1, forma parte de la información preliminar. Después de esta información, bueno, vamos a tener, esto ya no lo van a copiar, el equipo y materiales, ¿sí? Viene todo el equipo, vamos a usar osciloscopio, fuente de corriente directa, el generador, vamos a usar un capacitor, dos transistores, resistencias de diferentes valores, una bocina y dos transformadores. Aquí, bueno, en laboratorio sí tenemos transformadores diferentes. T1 que dice que es el azul y T2 que es el verde, ¿sí? Sin embargo, en Proteus vamos a usar un solo transformador que vamos a voltear. Una parte va a ser este de entrada y otra parte el de salida, ¿sí? Los valores que debe de dar la práctica pues no van a salir por ese motivo, que vamos a usar el mismo tipo de transformador, nada más que al revés, lo vamos a usar al revés. Vamos a empezar. El objetivo A nos dice que hay que ver el circuito y vamos a armarlo, ajustar el voltaje de corriente directa a 9 volts. Dice que el voltaje de entrada E1 de corriente alterna debe ser 0 y hay que anotar la corriente total de corriente directa del circuito. Este es el circuito que vamos a armar en Proteus, el 22.2, ¿sí? Aquí están dos transistores en oposición, están encontrados sus emisores, ¿sí? Sus emisores están polarizados a través de estas resistencias a tierra. La señal de entrada llega a través de este transformador. Lo que hace este transformador es de una señal senoidal de un cierto valor, lo divide en dos, ¿sí? Y aquí en esta mitad del transformador nos presenta una señal más pequeña y en el de abajo otra señal más pequeña. La divide en dos para proporcionar una mitad a cada una de las bases. Estas resistencias, R1 de 1 kilo y R2 de 100 ohms, también proporcionan la polarización para las bases de los transistores, ¿sí? La polarización pues viene a través de esas resistencias y de la parte de la mitad del transformador para cada base. Y el colector, los colectores llevan la salida hacia el primario de este transformador. Aquí la derivación central se tiene en el primario, ¿sí? Aquí hay un capacitor para evitar que la corriente directa vaya a afectar este primario del transformador. Recuerden que los capacitores bloquean la corriente directa, pero también necesita cierta polarización, por eso va de la mitad hacia la fuente de alimentación de 9 volts. Ya el secundario de este transformador de salida va hacia una bocina de 8 ohms. Entonces, bueno, este es nuestro circuito, ya lo tenemos en Proteus ensamblado. Vamos a verlo. Okay. Aquí, bueno, pues no lleva ninguna complicación. Aquí están los componentes del lado izquierdo. Tenemos el transistor 2N2219, usamos dos transistores, Q1 arriba y Q2 abajo. Están opuestos con sus emisores encontrados. Tienen las resistencias en los emisores conectadas a tierra. Aquí está el transformador. Usamos un transformador
que tiene 2 líneas en el primario y 3 en el secundario, ¿sí? Aquí están 2 en el primario y 3 en el secundario. Ese mismo transformador lo pusimos de salida, nada más le dimos la vuelta. Ahora el secundario lo usamos de primario y el primario de secundario. Necesitamos pues la bocina, resistencias y un capacitor. Ya todos los valores están de acuerdo al circuito. Bueno, por aquí nos falta una resistencia. Esta resistencia va hacia la polarización y hacia el punto medio del transformador, y esa resistencia es de 1 kilo ohm. Muy bien, entonces parece que ya está bien armado el circuito. Tenemos 1 miliamperímetro de corriente alterna, tenemos 1 miliamperímetro de corriente directa. Vamos a ver si podemos bajar este cablecito para que nos quede igual que, o más o menos igual que el circuito de la práctica. Muy bien, entonces nos dice la práctica que el voltaje de corriente alterna debe de ser 0 para iniciar. Este voltaje de corriente directa es de 9 volts, si ya lo tenemos ajustado. Entonces, pues vamos a simular el circuito para ver qué valor de corriente directa nos da. Es el valor que nos vaya a dar aquí en este miliamperímetro, el cual marca 25.9 miliamperes. ¿Sí? Ahí está. Ok. Vamos a ver qué sigue en la práctica. Ok, aquí es donde va esa corriente. Enseguida nos pide anotar los valores de voltaje de base de los dos transistores, del 1 y del 2. El de base, voltajes de base, de emisor y de colector de ambos transistores. Bueno, para eso están estos dos voltímetros aquí. En su parte negativa, pues los vamos a conectar a tierra. Y este del lado izquierdo lo voy a conectar a la base de Q1, el del lado derecho a la base de Q2. Vamos a ver qué voltaje nos da en las bases. Ahí está, 0.8 volts, ¿sí? De base. Ok, entonces ahora vamos a medir el voltaje en los emisores. El del lado izquierdo lo conecto al emisor del transistor 1 y el del lado derecho al emisor del transistor 2. Simulamos y pues ahí tenemos ahora 0.08 volts en ambos. Quiere decir que están bien polarizados, ¿verdad? Están idénticos, ¿verdad? Polarizados de igual manera. Muy bien, ahora nos falta medir el voltaje en los colectores. Nuevamente el del lado izquierdo lo conecto al colector del transistor 1 y el del lado derecho al colector del transistor 2. Y tenemos 9 volts en ambos colectores. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos esa parte de la práctica. Vamos a continuar. Y nos pregunta, como resultado de sus mediciones, diría que Q1 y Q2 están polarizados debidamente. Bueno, ahí ya de acuerdo a lo que leyeron, de acuerdo a otras prácticas que se han hecho, ustedes contestan esta pregunta.
El objetivo B es mostrar cómo funciona un amplificador de potencia en oposición. Ok, vamos ahora sí a poner un voltaje en el generador. La frecuencia nos la pide de 1 kHz y nos pide un volt RMS a través del primario del transformador. Bueno, aquí lo vamos a poner directamente del generador. Ya tenemos la frecuencia de 1 kHz y nos pide un volt RMS. ¿Sí? La seleccionamos aquí RMS con un volt. Bueno, nos pide en cierto rango el amperímetro que tenemos en el primario. Y bueno, a la hora de hacerlo funcionar, nos pide ver si la bocina emite un tono audible. Ok, vamos a darle play. Ok, espero que sí se esté escuchando. Y también aquí nos indica encendidas estas rayitas, que quiere decir que sí se está escuchando un tono audible. Y aquí nos pone un valor en miliamperes de el primario del transformador. En este caso nos dice que es 0.64 miliamperes. La práctica nos pedía ajustarlo a microamperes, ¿sí? Pero bueno, como no dan los valores exactos como nos pide la práctica, ya había puesto yo microamperes y me pone un valor máximo y no mide bien los microamperes, por eso cambié a miliamperes. Bien, enseguida dice que hay que regresar voltajes a cero, quitar la bocina y reemplazarla con una resistencia de 8.2 ohms, que sería similar al valor de la bocina, al valor en ohms de la bocina. Ahora vamos a conectar el osciloscopio. Todo este procedimiento que está aquí, pues nada más es para checar dos señales al mismo tiempo. Entonces, en nuestro caso es más fácil usar canal A y canal B. El inciso F nos pide que ajustemos la salida del generador para una señal de 11 volts máximo a máximo en el colector de Q1. ¿Sí? O sea, tendríamos que medir con el osciloscopio el colector e ir aumentando el generador, ¿sí? Hasta que nos diera 11 volts en ese colector. Sin embargo, no nos llega a ese valor, ¿sí? Vamos a ponerle un poco menos, ¿sí? Porque en este caso, en el Proteus, no nos da este voltaje. Entonces voy a poner 11 volts, pero directamente en el generador, ¿sí? Bien, también nos pide conectar al colector de Q2, el osciloscopio. Nos pregunta si los voltajes de señal de Q2 y Q1 son iguales, ¿sí? Y luego nos pregunta si hay distorsión en la onda en cualquiera de los colectores. Y luego pregunta si los voltajes están en fase entre sí, ¿sí? Y bueno, ya aquí nos pide medir la señal de entrada, que nosotros le vamos a poner 11 volts máximo a máximo, ¿sí? Y hay que medir aparte la señal de salida a través de R5. Ok, entonces, para hacer todos estos pasos en uno solo, ok, voy a poner el osciloscopio. El canal A lo llevo al colector del transistor 1, ¿sí? Que viene a este punto, ¿sí? Aquí está el colector de Q1. El canal B lo voy a llevar al colector de Q2, aquí está, viene al colector. Y el canal C, antes acuérdense que hay que quitar reemplazar la bocina,
por esta resistencia. Bueno, por aquí estaba una resistencia. Vamos a aquí está, no la veía. Bien, la ponemos ahí la resistencia en lugar de la bocina. Conectada a los mismos puntos. Y bueno, el canal C lo llevo precisamente en la parte de arriba de esa resistencia para ver qué señal de salida nos da. Corro el simulador. Y vamos a observar si son iguales las señales. Voy a poner el canal A y el canal B en la misma medida, en los mismos volts por división. Voy a poner un poquito más ancha la señal. ¿Sí? Y el canal C, bueno, por aquí no está conectado, ahorita lo conecto. Entonces, bueno, nos preguntan que si son de la misma medida, ¿sí? Si tienen el mismo voltaje. Si pongo una sobre otra, pues sí, tienen el mismo voltaje. Ustedes ya sabrán, de acuerdo a estas imágenes, si las señales están en fase o están desfasadas, ¿sí? Y vamos a ver no me deja conectar. Parece que está muy apenas. Ok, vamos a recorrer la resistencia un poquito para que haya más opciones de conexión. Bueno, entonces el canal C en la parte de arriba de esa resistencia. Y aquí tenemos el canal C. Es el rosa. ¿Sí? Si lo ponemos en punto 5, nos da 2 cuadritos de alto. Quiere decir que es un volt. ¿Sí? Entonces, ese es el voltaje de salida que nos da en la resistencia R5. Eso nos lo pide la práctica. ¿Sí? Ok, acuérdense que aquí es el voltaje de entrada en el generador, ¿sí? Que eran 11 volts máximo a máximo. El voltaje de salida en la resistencia R5, que fue de 1 volt. Y luego hay que calcular la ganancia de voltaje del amplificador de potencia, ¿sí? Voltaje de salida, que fue 1 volt, entre voltaje de entrada, que fueron 11 volts, y ustedes ponen aquí la ganancia de voltaje. Nos pregunta si hay distorsión de la onda en la salida. Pues de acuerdo a la simulación, pues ustedes vean si hay distorsión o no, ¿verdad? Ahí ustedes contesten esa pregunta. Punto número 4, mida y anota el voltaje de salida RMS a través de R5. Si nos pide RMS, entonces ahora hay que usar un voltímetro de corriente alterna. Vamos a detenerlo y bueno, por eso está aquí este voltímetro. Voy a quitar ya la bocina, ya no se va a utilizar. Muy bien, pongo el positivo en la parte de arriba, el negativo en la parte de abajo, que sería la Tierra, y vamos a ver qué voltaje RMS nos da.
nos da 0.36 volts. ¿Sí? Ese iría aquí en esta parte. Y luego nos pide calcular la salida de potencia del amplificador utilizando los valores RMS. Potencia de salida es igual a voltaje de salida al cuadrado, que es este que medimos aquí, ¿sí? ¿Qué era? 36 volts, creo que sí. Elevado al cuadrado, entre el valor de la resistencia, que es 8.2 ohms. Ustedes saquen sus cálculos, por favor. Y luego nos pide medir y anotar el voltaje de entrada RMS entre la terminal alta del generador y tierra. Entonces, vamos ahora a llevar este medidor. Ya lo desconectamos de aquí. Lo llevamos al inicio. Porque nos pide medir entre tierra y el generador, ¿sí? En RMS. Ok, entonces ahí tenemos que es 1 volt. 1 volt de corriente alterna, ¿sí? RMS. ¿Dónde está? Estamos de este lado. Aquí está el voltaje de entrada. Aquí sería 1 volt de corriente alterna o 1 volt RMS. Anote la corriente RMS de entrada que indica el miliamperímetro de corriente alterna. Nos fijamos en este amperímetro. Y es 0.64 miliamperes de corriente alterna. ¿Sí? Aquí iría esa corriente. Ahora vamos a calcular la potencia de entrada utilizando los valores RMS de corriente y voltaje. O sea, estos dos. Vamos a multiplicar este voltaje de aquí por esta corriente de acá. Y ustedes anotan la potencia que les dé. Ok, ven aquí alguna indicación, una nota de acuerdo a las fórmulas. Y también pues vamos a calcular la potencia, ¿sí? La potencia de salida entre la potencia de entrada. La potencia de entrada es esta que acabamos de calcular y la potencia de salida, aquí está, la que se había calculado aquí en este inciso B. Bueno, ya se calcula aquí la ganancia y luego nos pide anote la corriente total de corriente directa del circuito con la señal transmitida. Aquí sí va a ser un poquito complejo porque la medición parece que va a estar variando. Bueno, no, ahí está corriendo. Ok, entonces nos da 45. Bueno, no, sí está variando. Ok. Bueno, lo que sucede es que va cambiando también de acuerdo al valor de la corriente alterna, ¿sí? Entonces, bueno, va a ir cambiando aquí. Va a tener un máximo, va a tener un mínimo, así como tiene la corriente alterna, va subiendo y va bajando. Entonces, a lo mejor aquí podemos fijarnos cuál es la corriente máxima que nos da. Parece que son 90 miliamperes lo que nos da, lo que ha marcado máximo, y ya de ahí se baja. ¿Sí? Entonces podemos tomar esa como corriente directa de polarización. ¿Sí? Entonces, como está simulando
muy lentamente, también está cambiando muy lentamente el miliamperímetro. Entonces, pero si hemos estado observando, pues sí, máximo son 90 miliamperes. Ok, dice compare esta corriente con la que medimos al inicio, que no tenía señal. Ahí teníamos el generador en 0 volts. ¿Sí? Y bueno, ya con esto y de acuerdo a la teoría que viene al inicio, contestan esta pregunta, ¿sí? Si es que el amplificador está en clase AB. Nos pide regresar los valores a 0 y luego vamos al objetivo C. Determinar las características de funcionamiento de un amplificador de clase B. Nos pide quitar la resistencia 1 del circuito y ahora pues las bases van a estar conectadas a tierra a través del secundario del transformador número 1 y a través de R2. R2 es muy pequeña, es de 100 ohms, entonces pues prácticamente van a estar a tierra. Nos indica que Q1 y Q2 ya no están polarizados directamente y no va a fluir corriente de colector sino hasta que la señal vaya al positivo en una de las bases y polarice directamente el transistor. Bueno, en las bases, ¿sí? La señal vaya al positivo en las bases. Ok, a esto se le conoce como funcionamiento en clase B. Bueno, el voltaje ya lo tenemos en 9 volts. Hay que ver qué corriente nos da sin señal. Acuérdense que el generador lo vamos a poner en 0 volts. Y luego vamos a medir todos los voltajes, ¿sí? Vamos a ver. Entonces, de este circuito me pide que quite R1, así, nada más, y que el generador lo ponga en 0 volts. Ok, y vamos a ver, voy a desconectar esta parte de aquí. Primero voy a revisar qué corriente me va a dar. Ok, 0 miliamperes. ¿Sí? Porque así como nos dijo la práctica, los transistores no están polarizados directamente, ¿sí? No hay voltaje en la base, entonces por eso no están funcionando o no están encendidos. Ahora voy a medir los voltajes de base. El del lado izquierdo, el voltímetro del lado izquierdo lo llevo a la base de Q1, el del lado derecho a la base de Q2. Bueno, aquí una observación, no cierro aquí con esta tachita el osciloscopio porque luego ya no me vuelve a aparecer la pantalla, ¿sí? Necesitaría quitar el osciloscopio y poner otro. Entonces por eso nada más la muevo de lugar para poder ver los valores, ¿sí? Entonces, bueno, aquí están 0 volts en las bases, ¿sí? Detengo la simulación. Ahora los voy a conectar a los emisores. El del lado izquierdo al emisor de transistor 1, el del lado derecho al emisor del transistor 2. Y también es 0 volts en ambos. Ahora los voy a conectar a los colectores. El lado izquierdo a colector de transistor 1, lado derecho a colector de transistor 2. Y aquí tengo 9 volts en cada uno. Muy bien, hasta esa parte de la práctica vamos. Ya tomamos todas estas mediciones.
Dice, como resultado de sus mediciones, diría que Q1 y Q2 están polarizados para clase B. Ahí lo anotan. Ajuste la salida del generador para una señal de 4 volts de máximo a máximo en el colector de Q1. Mida el voltaje máximo a máximo en el colector de Q2. Indique si tiene el mismo valor que el colector de Q1. Hay distorsión de onda en cualquiera de los colectores. Y luego hay que anotar la corriente total de corriente directa del circuito con señal. Entonces aquí voy a poner de una vez el osciloscopio en los colectores, ¿sí? Colector de transistor 1 y transistor 2. Y bueno, nos pide que sea 4 volts en el colector. Le voy a poner de entrada 11 volts, así como en uno de los procedimientos anteriores. ¿Sí? Recuerden que pues esto no nos da exacto. Y vamos a ponerle de amplitud 11 volts. Voy a desconectar ya estos medidores. Bueno, no los quito, nada más los desconecto. Vamos a ver, el osciloscopio está con el canal A conectado a Q1, con el canal B conectado al colector de Q2. ¿Sí? Colector de Q1 y colector de Q2. Entonces a la hora de simular el circuito, pues ya me va a dar directamente las señales. Voy a ponerlos aquí en 1 volt, igual. No necesito ahorita el C. ¿Sí? Ok. Entonces, bueno, voy a bajarle un poquito. Voy a ver si puedo hacerlo más ancho. Ok, que los dos estén en 0.5. Entonces, si yo sobrepongo una señal con la otra, pues me está dando exactamente el mismo valor de amplitud. ¿Sí? Y pregunta si hay distorsión. Si pueden observar aquí donde tenemos el cruce por 0 en esta línea, ¿sí? Cada vez que de positivo cae a 0 y luego sigue negativo, hay una pequeña distorsión, ¿sí? Tanto de semiciclo negativo hacia el positivo como del positivo hacia el negativo. Si yo todavía ensancho más esta señal, pues se nota un poquito más esa distorsión, ¿verdad? Aquí donde no está esa línea se puede observar mejor. ¿Sí? Entonces, esa distorsión hace característico este tipo de amplificador, esta clase de amplificador. ¿Sí? Y si observan, bueno, en este no se consume corriente, ¿sí? Hasta que llega la señal. La misma señal es la que polariza la base de los transistores y a la vez pues los hace funcionar. Pero si la señal del generador está en 0, no hay corriente, no hay señal. Como quien dice, el amplificador está apagado. Solo cuando le llega la señal, el amplificador se va a encender automáticamente, ¿sí? Pero pues con este pequeño detalle, esta pequeñísima distorsión. Cuando estamos hablando, pues, no sé, de sonidos que no es necesaria una muy alta fidelidad, este amplificador nos ayuda mucho porque nos consume menos batería, porque pues requiere pocos componentes y pues es más eficiente, ¿sí? Pero ya si se requiere una alta fidelidad, pues bueno, hay que sacrificar un poquito de batería, de potencia, ¿sí? A lo mejor se va a calentar más, pero no va a haber esta distorsión. Muy bien. Y bueno, nos pide que midamos la corriente, ¿verdad? Nos falta medir la corriente. Ok. Aquí acuérdense que esta va a estar cambiando. Si estamos en miliamperes, nos llega hasta 405, creo que fue la máxima. ¿Sí? Bueno, ahí ustedes le revisan, o 412, no sé. Es la máxima corriente que
está fluyendo. Bueno, ahí se detuvo en 409. Entonces, bueno, podemos poner esa corriente 409 miliamperes que está pasando a través de la salida de nuestro amplificador. Entonces, pues ya con esto termina la práctica. Ya ustedes van a leer el resumen, contestar el cuestionario, ¿sí? Muy bien. Acuérdense que el procedimiento es el mismo. Los conceptos básicos e información preliminar va a mano en su libreta, ¿sí? El desarrollo sí lo pueden imprimir, pegar y contestar ahí mismo en su libreta. O también lo pueden copiar a mano y contestarlo ahí mismo. Y el cuestionario igual puede ser impreso y ahí mismo lo subrayan, o puede ser que lo copien y luego ya lo subrayan. Hay quienes ponen nada más la pregunta y la respuesta sin inciso. Por favor, pónganle el inciso, aunque nada más pongan la respuesta, aunque no pongan todas las opciones que hay, pero sí pónganle el inciso al que corresponde su respuesta que eligieron, ¿sí? Porque es más fácil revisar más rápido. Bueno, entonces esta práctica, por cuestión de que no salía exactamente como tenía que salir por cuestión del transformador que utilizamos, por eso se hizo de esta manera, más demostrativa. De cualquier forma, en un rato libre que tengan, ustedes pueden ensamblarla en Proteus y probarla por ustedes mismos, ¿verdad? Para que practiquen también el uso de este simulador. Muy bien, entonces nos vemos en la siguiente práctica.